Bienvenidos todos. Continuamos en la unidad 8, conceptos básicos de política, en la página 43, por favor. El tema que veremos a continuación se denomina estructura política de una sociedad. Dice lo siguiente: una sociedad políticamente se encuentra estructurada por el conjunto de las siguientes instituciones: el Estado, la Constitución, el gobierno, la administración pública, los partidos políticos, el ejército. Estos elementos, algunos ya fueron tratados, otros serán vistos en su oportunidad. Aquí lo importante es que entendamos lo siguiente: una sociedad va a estar estructurada políticamente a través de diferentes, más que conceptos, está estructurada con diferentes partes, pero va a haber una columna vertebral que es precisamente la que aparece acá, sobre todo lo que va a ser la segunda, que es precisamente la Constitución, y es lo que vamos a ver a continuación, ¿no? Entonces, ahí de los conceptos que aparecen, el Estado, ya en su momento lo hemos analizado. Constitución vamos a verlo ahorita. Gobierno lo vimos como parte de uno de los elementos del Estado. Y los otros, partidos políticos también, ejército y administración pública, es precisamente la forma o el ejercicio de cómo gobernar precisamente un país, ¿no? Entonces, de cierta forma, lo nuevo ahorita es la Constitución, y leemos el significado de Constitución. La Constitución es la ley suprema que rige a un Estado. Bueno, miren, el tema de la Constitución es algo elemental para cualquier habitante de un Estado, porque son las normas, las reglas que van a darle vida al orden social que tiene precisamente ese Estado. Entendámoslo de esta forma. Yo les comentaba que si no existiera el Estado, lo que tendríamos es la barbarie, ¿no? Todos podríamos estarnos haciendo daño, robándonos, asaltándonos, matando, violando, y no pasaría nada. O sea, no habría nadie que te pudiera castigar. Lo que se tendría sería, si acaso, es la ley del más fuerte, ¿no? Y la ley del talión, ojo por ojo, diente por diente. Lo que tú me haces, yo te lo hago también. Entonces, cuando hablábamos del Estado, dijimos que había que darle un orden, y que ese orden obviamente necesitaba ser regido por algo grande, algo que todos obedeciéramos, que en este caso es el Estado. Pero para que el orden exista, tienen que haber, si lo queremos ver de esta forma, reglas del juego, ¿no? Es decir, reglas de convivencia. Y lo que se determina es que los habitantes de una comunidad, de un país, se junten para decidir cuáles van a ser esas normas, esas reglas que van a delimitar la convivencia que se debe dar en ese país. Por lo tanto, a esas reglas, a esas leyes que le van a dar orden, nosotros le llamamos Constitución, y por encima de esa Constitución no hay ninguna otra ley. Repito entonces, la Constitución, como dice acá de una forma muy simple, es la ley suprema que rige un Estado. Sí, la ley suprema, porque encima de ella no van a haber otras leyes. Por ejemplo, para que lo podamos entender mejor, hemos oído hablar de que existe un código penal, que ahí vienen precisamente todos los delitos, es decir, todas las prohibiciones que se tienen de lo que uno no debe hacer en la sociedad, y obviamente lo que será la sanción si uno comete alguna de esas acciones, por ejemplo el robo, el asesinato, etcétera, ¿no? Van a haber códigos civiles que van a hablar sobre temas de cómo poder rentar una casa. Van a haber códigos de comercio, van a haber códigos en materia de derecho laboral, etcétera. Todas esas codificaciones, todas esas leyes que son necesarias, no están por encima de la Constitución, al contrario, se derivan de la Constitución. Entonces, repito, una Constitución es la ley suprema porque no hay por encima de ella ninguna. Pero más que entender qué es la ley suprema, quiero que entendamos para qué sirve. Y la Constitución precisamente va a ser ese conjunto de leyes, de normas que le van a dar orden a la vida social en una comunidad, y precisamente todos nos apegamos a una Constitución. Cuando una Constitución ya no está siendo lo suficientemente efectiva en una comunidad, a lo largo de la historia en los diferentes países se han modificado esas constituciones, o incluso se han derogado, que implica quitarlas y poner una nueva, ¿no? Nosotros tenemos en nuestro país la Constitución que fue redactada en 1917, después de lo que fue el periodo de la Revolución Mexicana. Sin embargo, con el paso de los años del 1917 a nuestros días,
se le han hecho una serie de modificaciones para ir adecuando a los tiempos que nos toca vivir. Entonces, repito, la Constitución es la ley suprema, sí, pero sobre todo debemos de entender que va a ser ese conjunto de leyes que le van a dar el orden social, es decir, donde van a aparecer lo que podemos y lo que no debemos hacer, lo que las autoridades pueden hacer y lo que no pueden hacer de una forma general. De ahí se van a desprender diferentes leyes en materia penal, en materia civil, en materia administrativa, que le van a dar o le van a terminar de dar las especificaciones del orden que requiere nuestra sociedad. Ahora, aquí, en esta parte de la materia, yo siempre pongo una comparación de lo que sería el manejo de un títere para que podamos entender mejor a la Constitución. Un títere es un muñequito que está, que sus extremidades, las piernas, los brazos, la cabeza, le ponen unos hilitos y esos hilos cuelgan de lo que es una tablita que generalmente está en forma de cruz y que un ser humano la toma y le da movimiento y el muñequito se mueve, ¿no? Entonces, hablo de esto para que podamos entender, digo, con esta analogía, esta comparación más o menos cómo funciona una Constitución. Bueno, ¿quién sería el muñequito? El muñequito sería precisamente el Estado, es decir, para que el Estado pueda tener movilidad, es decir, así como un muñequito que nosotros vemos en una representación de títeres, mueve los pies y pareciera que cobrara vida, bueno, para que el Estado, representado como si fuera el muñeco, tenga ese movimiento, necesita de esos hilos que le van a dar movimiento al muñeco. ¿Qué serían esos hilos precisamente? Bueno, los hilos son el Código Penal, el Código Civil, el Código, la Ley Federal del Trabajo, y así cada una de las diferentes codificaciones que le van a dar movimiento al Estado de forma diaria, pero esos hilos, esas leyes, están pegadas a algo, a una tablita en forma de cruz. ¿Qué va a ser entonces esa tablita en forma de cruz? Es precisamente la Constitución. La Constitución está en una forma de cruz, está por encima de las otras leyes, es decir, encima de los hilitos, de ellas salen precisamente esos hilitos, y al estar en forma de cruz es precisamente un mecanismo para que se pueda mover el Estado derivado de los hilos que dependen de ella y que le dan movimiento al muñeco. Esa es la Constitución. La pregunta aquí es, y la pregunta clave es, ¿quién es el titiritero? ¿Quién sí está por encima de la Constitución? Y la respuesta es muy simple. El único que está por encima de la Constitución es precisamente el pueblo completo, que es precisamente el titiritero. ¿Por qué? Porque si la sociedad mexicana en este momento decidiera que esta Constitución que tenemos en la actualidad ya no es funcional, se podría convocar a realizar una nueva Constitución y por lo tanto, siguiendo con la comparación, en lugar de que tuviera una forma de cruz, se le podría dar una forma circular o una forma triangular de la que dependieran ahora nuevos hilos, pero que igual le va a dar movimiento precisamente a lo que es el muñeco. Esas constituciones nosotros a lo largo de nuestra historia las hemos tenido. Es decir, en algún momento el pueblo mexicano ha decidido que necesitábamos una constitución centralista. En otro momento consideró que necesitábamos una constitución federalista. En otro momento decidió que tuviéramos una constitución federalista, pero que protegiera más bajo un esquema legal a los desprotegidos, que es precisamente la Constitución de 1917, que nos habla de educación laica, gratuita, pública, que se le dieron los derechos de la tierra precisamente a los campesinos, que viene implantado el tema de un esquema laboral en el que se proteja al trabajador, y así una serie de derechos que fueron implantados precisamente porque hacía falta, según el orden social que requería México en ese año, y que después se han ido haciendo modificaciones. Entonces, repito, el único que está por encima de la Constitución, al final de cuentas, es el pueblo completo si decide que hay que modificar una Constitución, y es precisamente el titiritero bajo este esquema de comparación, ¿no? Entonces, repito, la Constitución es la ley suprema, sin embargo, puede ser modificada por el pueblo si el pueblo así lo decide. Ahora, en el caso de las leyes, repito, emanan, es decir, salen, surgen a partir de una Constitución. Bueno, ¿quién redacta la Constitución? Toda Constitución es elaborada o por un Congreso, o por un Parlamento, o por un jefe de Estado, según la Constitución que rija. El Estado se dividirá en Estado democrático y Estado totalitario.
estaremos presentes en un Estado democrático cuando se llama Estado democrático, cuando los representantes que eligen los ciudadanos hacen la Constitución, y será un Estado totalitario cuando la Constitución es elaborada o por un solo hombre o por un solo grupo y que además no ha sido tomada en cuenta el parecer de los gobernados. Bueno, entendamos esto. Alguien tiene que redactar por primera vez esa Constitución, es decir, tiene que ser creada por alguien. Es necesidad del pueblo, pero alguien tiene que llevar la tarea de escribirla, ¿no? Entonces, como les dice acá, puede ser formada por un congreso que el nombre correcto que se le debe dar es un congreso constituyente, que es un grupo de personas que se reúnen por una ocasión a realizar la Constitución. Surge esa Constitución y ese congreso constituyente desaparece, porque a partir de ese momento ya lo que diga la Constitución es lo que va a ser lo vigente. Pero como ahora sí que en algún momento alguien tiene que crearla, se junta este grupo de personas que conozcan de leyes, pero también que conozcan de los problemas de la sociedad, de las diferentes áreas, redactan la Constitución, ponen todos los artículos necesarios que ellos consideren para darle orden a una sociedad. Se crea la Constitución, se pone en vigencia, es decir, empieza a surtir efecto todo lo que diga en esa Constitución. Por lo tanto, ahí ese Congreso Constituyente ya no tiene razón de ser, simplemente pues desaparece. Y pues ya lo que diga la Constitución será lo vigente. En el caso de la nuestra, cuando tuvimos un Congreso Constituyente para la Constitución actual, fue aquel que se reunió en la ciudad de Querétaro en 1917, por eso se le conoce como el Constituyente de Querétaro, el Congreso Constituyente de Querétaro. Se reunieron mexicanos, conocedores de leyes, realizan la Constitución, surge la Constitución de 1917 y ese constituyente desaparece. A partir de ahí, quien se encargaría de hacer las leyes, según ya lo que dice esa propia Constitución, es precisamente el Congreso de la Unión, lo que conocemos nosotros como nuestros diputados federales y los senadores, ¿no? Entonces, esa es una forma. Puede surgir también a través de un parlamento, sistemas parlamentarios, por ejemplo, como en Inglaterra, como en España. Los parlamentos, que no es otra cosa también más que legisladores, se reúnen para realizar una constitución, pero en un sistema o en un esquema parlamentario, como pueden ser estos dos países que les comenté. Y viene el tercero, que puede ser un jefe de Estado, es decir, que un solo individuo o un grupo reducido decide dictar y dejar por escrito las leyes con las que se va a conducir una nación por completo. Pero aquí estamos en presencia de que se impone la voluntad de una sola persona o de un grupo reducido. Entonces, si estamos en el caso de que sea un congreso o un parlamento, es decir, los representantes de todo el pueblo, los que escriban y decidan qué va a ir en esa constitución, estamos en presencia de un Estado democrático. Podríamos decir por lo mismo que México está en el esquema de un Estado democrático. Si estamos en presencia de que un solo individuo establece una constitución o un solo grupo pero muy reducido, entonces estamos en presencia de un Estado totalitario porque se está imponiendo la voluntad de uno o de un grupo pequeño a la voluntad de todo el pueblo. Es decir, el pueblo no es tomado en cuenta, no participa en esto. Un ejemplo de un Estado totalitario o de una constitución que se elaboró de manera totalitaria fue precisamente, yo les comenté en lecciones anteriores, que en 1973 en Chile se da un golpe de Estado a cargo del general Augusto Pinochet, matan al presidente Salvador Allende y establecen un gobierno a través de una junta militar, es decir, un grupo de militares tomando el poder. Posteriormente a esto, deciden que se someta a consulta el establecimiento de una nueva constitución, pero una constitución pues dictada prácticamente por Augusto Pinochet, es decir, al gusto de lo que él quería, de lo que él consideraba correcto para su país, pero ya no tomando en cuenta al país, y se contraponía porque precisamente el país había votado por un gobierno de una persona que tenía la ideología socialista y él estaba en el polo opuesto, ¿no? Estaba precisamente con una idea totalmente capitalista y de extrema derecha, ¿no? Es decir, donde se iban a imponer precisamente una serie de situaciones sin tomar en cuenta al pueblo. Entonces, aquí el tema era de que en su momento él decide someter una constitución para que el pueblo la vote si la quería o no,
Y efectivamente se da una votación, pero dan de cuenta que afuera de donde se estaba votando estaban los militares, habían tanques de guerra. Entonces, tanto como que te dijeran, vota si quieres o no quieres la constitución que está diciendo Augusto Pinochet, pero es como si votaras con una pistola en la cabeza, ¿no? Pues vas a votar, por supuesto, a favor. Porque entonces dices, si mataron al presidente, pues que no me puedan matar a mí. O sea, era ilógico y, por supuesto, se votó a favor de esa constitución. Y, repito, se estuvo en el poder pues cerca de 20 años aproximadamente, ¿no? Con su ley, con lo que él quería. Ese es el ejemplo de un estado totalitario. Los estados totalitarios generalmente los hacen los dictadores, ¿no? Adecúan las leyes a su antojo y muchas veces lo hacen para perpetuarse en el poder, es decir, para permanecer en el poder el tiempo que ellos gusten. En la página 44 arranca con una pregunta que es quizá la más importante, ¿no? ¿Por qué el hombre obedece al Estado? Es decir, ¿por qué obedecer al Estado? ¿Por qué obedecer las leyes? ¿Por qué si veo un semáforo en rojo me detengo? ¿Por qué si lo veo en verde continúo? ¿Por qué debo cruzar las calles por las esquinas? ¿Por qué debo pagar impuestos? ¿Por qué debo trabajar? ¿Por qué debo estudiar? Es decir, una serie de situaciones que realmente las hacemos de forma rutinaria, pero en muchas ocasiones no nos hemos detenido a pensar, bueno, ¿por qué lo hago? Pensemos, tengo que pagar impuestos, es decir, tomar de mi dinero para dárselo al Estado. ¿Por qué? ¿Por qué lo hago? ¿Por qué me detengo cuando está el semáforo en rojo? ¿Por qué tengo que trabajar? ¿Por qué estudiar? Y pues la respuesta como que a veces no la analizamos mucho, y les voy a hacer una comparación para que lo podamos entender mejor. Papá y mamá a lo largo de nuestra vida nos han llamado muchas veces la atención, nos han regañado fuerte. Tal vez en más de una ocasión ni siquiera teníamos culpa, pero nos regañaron, nos reprendieron severamente. Quizá más de alguno hasta le habrá podido tocar alguna nalgada. Y en ese momento estábamos enojados, diciendo, no, es que me voy a ir de la casa, etcétera, y ya no me vas a volver a ver, un montón de cosas. Pero la realidad es que ahí seguimos, ¿no? Ahí seguimos en casa. ¿Por qué lo hacemos? Me van a decir algunos, no, pues por amor, por respeto, por cariño. Sí, pero también hay un esquema muy normal de conveniencia. ¿Por qué? Porque en casa papá y mamá te dan alimentación, te dan vivienda, te dan vestido, te dan todos los satisfactores necesarios para que tú puedas desarrollarte. Por lo tanto, más allá del amor, el respeto, el cariño que puede existir, pues hay un tema de conveniencia, y por eso se termina obedeciendo, porque te dicen, bueno, si no me haces caso, no te voy a dar tal cosa, o no vas a salir, etcétera. Entonces dices, bueno, pues voy obedeciendo porque también hay algo que me conviene. Entonces, el ser humano obedece al Estado también porque le conviene. Hay una conveniencia, y dice lo siguiente: la defensa de sus garantías, de sus intereses y de su proceso únicamente las encuentra en el Estado y por medio del Estado. Es decir, si nosotros desobedeciéramos al Estado, todos desobedeciéramos al Estado, estaríamos en un esquema de salvajismo, ya lo habíamos mencionado, ¿no? Por lo tanto, ¿por qué tengo que obedecer al Estado? Porque es el único, ni siquiera el más fuerte, va a poder con una serie de delincuentes que pretendieran atacarme o robarme. El único que tiene la fuerza suficiente para someter a esos delincuentes es el Estado, a través de un aparato, ¿no? Que van a ser, por supuesto, los policías, los jueces, los ministerios públicos, etcétera. Pero al final de cuentas es el único que me puede defender. Ni mi papá ni mi mamá podrán hacerlo de la manera necesaria cuando el problema sea tan grande. Entonces, quiero tener agua. Bueno, pues entonces el Estado es el que tiene que ser el proveedor del agua. Papá tal vez tenga el dinero para comprar ese garrafón de agua, pero necesitas tenerlo, y el que lo va a generar es precisamente el Estado. ¿Cómo? A través de brindar la oportunidad de que existan empresas que realicen un trabajo, que tengan la seguridad de que van a poder trabajar sin que les roben, y entonces pueda llegar el agua a tu casa. Pero también tenemos el agua potable. Bueno, entonces el Estado, a través, en el caso de nuestro municipio, a través de Cuapatap, verá que nos llegue precisamente lo que es el vital líquido, y podamos pues realizar todas las acciones que se hacen con el agua, ¿no? Desde lavar trastes, bañarnos, etcétera.
Eso es el Estado el que nos lo tiene que proveer, nadie más lo podría hacer. Entonces, pues sí hay un esquema de conveniencia por el cual nosotros terminamos obedeciendo al Estado. Pago impuestos porque con esos impuestos el Estado tiene que construir calles, tiene que construir puentes para que yo pueda viajar, va a sostener aeropuertos, puertos precisamente, para que pueda llegar la alimentación, los productos básicos que necesitamos. Entonces, el hombre obedece al Estado por un esquema de conveniencia, pero la respuesta correcta es la siguiente. El Estado o el hombre obedece al Estado porque es el único, escúchenlo bien, es el único que nos puede hacer valer nuestras garantías individuales, nuestros derechos humanos y defenderlos. Esa es la realidad. Por eso el ser humano obedece al Estado, por eso paga impuestos, por eso no se pasa el alto, porque sabe que si se pasa el alto puede haber un accidente, puede matar a alguien y él puede ir a la cárcel, pero sobre todo porque necesita vivir tranquilo, necesita vivir en paz, en un orden, ¿no? Entonces, por eso se obedece. Viene aquí después una segunda definición de constitución. Dice, constitución política es el conjunto de normas jurídicas que sirven para organizar el Estado y atribuyen y limitan el poder político. Bueno, se pueden aprender la primera o la segunda definición. La primera, mucho más simple, es la ley suprema que rige un Estado. Pero esta segunda definición viene precisamente para que hablemos de algo. Dice, conjunto de normas jurídicas, ya lo había explicado, que sirven para organizar el Estado también, pero aquí viene lo importante, y atribuyen y limitan el poder político. El poder político precisamente es el que va a emanar de los gobernantes, ¿no? O sea, nosotros le vamos a dar una votación a una persona que se encargue de representarnos, de tomar las decisiones a nombre nuestro, precisamente, presidente, diputados, senadores, etcétera. Pero ellos deben tener un límite, es decir, no pueden hacer lo que ellos quieran. No son monarcas absolutos, no son reyes que hacían lo que querían, no. Deben de tener un límite, qué puedes hacer y qué no puedes hacer. Entonces, ¿dónde van a encontrar las autoridades, ese poder político, el límite a sus acciones? Precisamente en la Constitución. Lo que puedes y no puedes hacer está inmerso en la Constitución. ¿Cómo entender esta parte? Hay un esquema que nos dice, sobre todo en derecho, que todo lo que no le esté prohibido en la ley a los ciudadanos, repito, todo lo que no le esté prohibido en la ley a los ciudadanos les está permitido. Y a los gobernantes, todo lo que no les esté permitido, lo tienen prohibido. Es decir, para generar un equilibrio de fuerzas precisamente entre el gobernado y el gobernante, hay una máxima que dice, al ciudadano todo lo que no le esté prohibido, lo tiene permitido. Y al gobernante, todo lo que no le esté permitido, lo va a tener prohibido. ¿Dónde vamos a encontrar lo que tiene permitido el Congreso, la Constitución, la Suprema Corte de Justicia de la Nación? Precisamente en las leyes, basándonos por supuesto en la Constitución. Y los ciudadanos comunes y corrientes, ¿dónde vamos a encontrar esas prohibiciones? Porque teniendo que lo que no tengamos prohibido lo tenemos permitido, bueno, hay un código de prohibiciones, precisamente el Código Penal, ¿no? Todo lo que no debemos hacer para no ser castigado. Fuera de eso, podemos realizar las diferentes acciones que nosotros queramos. Ese es el esquema legal. Ahí están los límites para el poder político del gobernante. Ahora, limitación del poder político. Según la Constitución que cada país tenga, así serán las atribuciones y limitaciones del poder político, que a su vez cambian según los fines y las ideologías que se proponen las diferentes sociedades organizadas políticamente. Y nos van a dar aquí 3 tipos de constituciones en base a la limitación que se le dé al poder político, pero basado en que el pueblo así lo quiere. Recuerden que las constituciones se elaboran cuando el pueblo así lo quiere, o en su caso, cuando viene el establecimiento a través de un dictador, ¿no? Entonces, constituciones de países libres. En estos países la Constitución no le concede muchos poderes al Estado y lo restringe, otorgándole al hombre y al ciudadano demasiados derechos. Entonces, en los países o en las constituciones de países libres, al Estado se le dan pocas atribuciones, es decir, se le da pocos elementos a realizar. La mayor parte de las libertades o de los derechos está precisamente en el ciudadano. ¿Por qué? Porque consideran que el ser humano es bueno en esencia y no va a estar actuando mal. Por lo tanto, el Estado no necesita tener demasiadas atribuciones para someter precisamente al ser humano. Hay que dejarlo ser libre, ¿no? Por ejemplo, hay constituciones como la que se vive
antes se llamaba Holanda, ahora le llaman Países Bajos, pero bueno, es un país europeo, en donde, por ejemplo, ahí es legal y es permitido el que en Ámsterdam, la que es la capital, las personas puedan fumar marihuana como si se tomaran una cerveza o se fumaran un cigarro. O sea, es algo que ellos tienen permitido. Hay cafeterías en donde se permite eso. Existe también la prostitución legal, es decir, un esquema donde se paga impuestos como cualquier esquema empresarial o laboral. Es decir, ellos permiten eso. En otras partes del mundo definitivamente eso está prohibido, cigarro, etcétera, ¿no? La prostitución, pues sabemos que es perseguida en grandes partes del mundo. Entonces, ahí estamos en presencia de una constitución de países libres. Ahora, la constitución en países absolutistas, el otro lado, lo contrario. En estos países la constitución otorga todo el poder al Estado y además favorece a la clase elitista, como el ejército y el clero, restringiendo al máximo el derecho del individuo o ciudadano. Bueno, generalmente vamos a encontrar este tipo de países en un régimen dictatorial, en donde hay una persona que ya establece su ley y que él dice, generalmente al ser humano hay que ponerle restricciones porque no es tan bueno como creemos, entonces hay que ponerle una serie de prohibiciones. El ser humano necesita del Estado, porque si no estuviera el Estado haría una barbarie, y por lo tanto necesitamos ponerle muchas prohibiciones, y por lo tanto para ponerle muchas prohibiciones el Estado necesita mucho poder para poder someter al ser humano a ese orden que necesita. Así se visualiza. Generalmente ese es el pretexto para establecer una dictadura, ¿no? Que puede ser, como dice aquí, a través del ejército. En el caso del clero ya es cada vez menos. En su momento existieron, sobre todo en la Edad Media, esta fuerza del clero, pero hoy en día más es un esquema de los militares, ¿no? Aunque estamos viviendo una temporada relativamente en donde las dictaduras militares no están tan fuertes como lo estuvieron en los años 70 y 80 del siglo pasado. Y por último, la constitución en países democráticos o socialistas. En ellos la ley suprema procura por todos los medios ayudar a la clase desprotegida, equilibrando los derechos del hombre y el poder del Estado. Bueno, aquí va a ser un punto de equilibrio. Va a decir, bueno, sí, efectivamente hay que dar libertades, pero también hay que poner prohibiciones porque hemos visto que el hombre no es tan bueno, tampoco es tan malo, entonces hay que buscar un punto de equilibrio en donde sobre todo le demos atención al desprotegido, porque hay una tendencia del fuerte, de la élite, de abusar en muchas ocasiones del pobre, ¿no? Del desprotegido. Entonces vamos a defender a los desprotegidos a través de las leyes que quede establecido en la Constitución. Y México precisamente tiene una constitución que es ejemplar en el esquema de los derechos. Una cosa es lo que diga y otra cosa es cómo se ejecute, pero en la redacción, nuestra constitución, la constitución de nuestro país, es de las mejores del mundo porque fue la primera o de las primeras que atendieron los derechos sociales, es decir, el derecho a la educación libre, gratuita, laica, el derecho a la tenencia de la tierra, que no se abusara del campesino, los derechos laborales, es decir, proteger al trabajador, sobre todo cuando se venía de la época de la revolución industrial, donde había una explotación muy fuerte por parte de los empresarios, los dueños de los medios de producción, sobre la clase obrera, y también el caso de los campesinos, ¿no? Entonces, la constitución en países demócratas socialistas, que no nos confunda el término socialistas pensando en el comunismo, no, socialistas y demócratas, que se consulta al pueblo en beneficio del pueblo, pero atendiendo principalmente a esas partes, a esos sectores de la sociedad que están desprotegidos principalmente, ¿no? Por diferentes factores, ¿no? Y la idea es nivelarlos, es decir, si abusaban de ti porque no sabías leer y escribir, bueno, entonces que ya tengas derecho a la educación, que antes tal vez no estaba consagrado en la Constitución o que no se ejecutaba realmente. Entonces te voy a dar educación. Si antes por no saber leer y escribir abusaban de ti en contratos donde ponías una huella o ponías una X y ya te quitaban tu tierra, bueno, por eso te voy a dar la educación. Pero además voy a generar un esquema en el que voy a proteger tus derechos como poseedor o como propietario de la tierra que trabajas. Sí, todo eso se hizo en la Constitución de 1917. Por eso nosotros podemos hablar que bajo esta clasificación, la Constitución mexicana estaría precisamente en la tercera. Es una constitución de países demócratas o socialistas. Bueno, con esto concluimos precisamente la unidad 8 y en la siguiente, que es una unidad que solamente abarca 2 páginas, la unidad 9 será la ideología como expresión política, que veremos mucho más adelante. Bueno, tengan muy buen día.